El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Génesis 3, del 8 al 13. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Hubo un tiempo, un lugar llamado el Edén, donde el hombre y la mujer fueron colocados para aprender a vivir y gobernar la tierra. Allí ellos vivían desnudos, a causa de que su comunión con Dios era pura, era perfecta, sin estorbo, por eso no tenían vergüenza. Y mientras ellos caminaron con Dios, estuvieron cubiertos de su gloria. Así que cuando refrescaba el día, el mismo Dios los visitaba en el jardín de las delicias, donde no tenían ningún tipo de privación, de escasez, de necesidad y de carencia. Y caminar con Dios sigue siendo hasta hoy el mayor privilegio del hombre, y se trata de algo que intentamos alcanzar a diario. Él se ha comprometido guiarnos, mostrarnos dónde acampar y estar cada día con nosotros, tanto en el día como en la noche, redimiendo nuestras propias vidas. Sin embargo, después de la caída, todo cambió de manera radical. El sonido de la voz de Dios, buscando la comunión en el jardín, comenzó a provocar temor, sospecha y desconfianza. En lugar de amor y gozo, el sentimiento de culpabilidad los hizo susceptibles. La vergüenza en los corazones de Adán y Eva no les permitió que la voz de Dios los vivificara. Así que esa voz comenzó a distorsionarse, como cuando la señal es mala, distorsionada, no se entiende. Y sin comunicación, la relación comenzó a deformarse, produciendo una serie de heridas personales que iban y venían de un lado para otro. A partir de entonces, la primera pareja del mundo comenzó a tener una relación matrimonial mala. Vivían peleándose, echándose la culpa el uno al otro. Se mezquinaban, se escondían las cosas. Ninguno aceptaba su propia responsabilidad, hasta el punto culminante de cometer el peor de los pecados, el de acusar a Dios de sus propios problemas y malas decisiones. Eva fue engañada por la serpiente y Adán fue seducido por ella, pero el corazón humano siempre busca la manera de no aceptar su propia responsabilidad por lo que hace. Y así vemos a Adán acusando a Dios de su caída, porque lo que le dijo fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol.
Lo que quiso decir Adán fue que Dios se había equivocado al poner a la mujer a su lado, ya que ésta le engañó aquel día terrible. Y a partir de ahí comenzó una enemistad entre la pareja que se repite en forma diaria en todas las parejas del mundo. Allí fue que nació la enemistad entre los géneros y a partir de ahí todas las parejas han experimentado la desconfianza, la ira y el desengaño. La Escritura nos enseña a derribar murallas de división, apropiándonos de lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y con esa ayuda podemos defender la unidad del matrimonio. En fin, de todo llegó cuando Adán se volvió contra Dios. Cuando él dudó de su integridad como creador soberano de nuestras vidas y circunstancias. El pecado sin reconocimiento y arrepentimiento se convierte en rebelión, transformando a la humanidad en enemiga de Dios. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Y una espada, dice la Escritura, una espada de fuego bloqueó el camino de regreso a Dios y la vida eterna. Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre, dice, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de ahí, la creación estaba bajo maldición. Las fuerzas demoníacas rondaban libremente la tierra y el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados. En este ambiente de tinieblas, la voz de Dios, fuente de toda vida y luz, se convierte en una amenaza. Cuanto más se aleja la humanidad de aquel jardín, se hace cada vez más independiente. Por eso menos quieren escuchar la voz de Dios y no pueden oír esa voz, porque esa voz le provoca temor, esa voz le provoca resentimiento en los corazones a causa de su culpabilidad. Y sin resolver esto, queda el hombre vagando, muerto en sus delitos y pecados. La palabra en hebreo que se describe espada es Jebed. Vamos a ir hablando más adelantito de esto. Sin embargo, a pesar de esto, siempre existió la opción de escuchar a Dios. Algunos eligen escuchar, otros eligen no obedecer. Porque después de Adán vinieron otros y vinieron otros. Unos escucharon a Dios, otros quisieron escucharle, otros no tuvieron comunicación con la palabra y otros se desentendieron de las cosas de Dios. Algunos también fueron buscados por Él para algo específico, mientras que otros no quisieron saber de Dios. Algunos escucharon y se sometieron, mientras que otros hicieron caso omiso y rechazaron la voz. Así que el balance de sus vidas y su legado están en la Escritura, demostrando una relación tormentosa entre Dios y la humanidad que fue redimida de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, llegó al pie del monte Sinaí. Ahí Dios le habló a Moisés y comenzó a revelarse su propósito para todos ellos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es el arma que está sobre todo, porque es un arma que conquista,
es un arma de avance, es un arma de victoria. Esa palabra nos protege porque con ella abrimos camino. Con esa palabra abrimos puertas por la autoridad que tiene la palabra. Y sin la palabra no podemos avanzar. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La gente se salva no por la oración, si bien es importante, la gente se salva por la palabra. Las puertas cerradas necesitan la palabra de Dios. La economía tiene que ser tocada también por la palabra de Dios. La enfermedad necesita ser anulada por la palabra. La palabra tiene poder creativo, tiene poder sanador, tiene poder de conquista. Mire que los judíos menospreciaron la efectividad de la palabra de Dios. Por eso el escritor a los hebreos les dijo lo siguiente en Hebreos 4:12. La palabra de Dios, les dijo, es viva. Quiere decir que tiene vida en sí misma. Es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Porque penetra para partir lo que es del alma y lo que es del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, la misma palabra, los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso estudiamos la palabra, por eso escribimos la palabra, por eso repetimos la palabra, porque tenemos que aprender a usarla, porque es nuestra espada. La espada del Espíritu es la palabra. Espero que con esta aclaración puedan usar la palabra de Dios sobre toda circunstancia, sobre toda batalla, sobre toda conquista, y puedan experimentar el uso de la palabra de verdad en todo lugar y situación. Es bueno saber que ninguna espada se puede usar de cualquier manera, porque corremos el riesgo de dañarnos o de dañar a otros si no la usamos correctamente. Y una espada no funciona sola. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Se necesita una boca y la unción del Espíritu Santo para que se convierta en viva y eficaz, porque cualquiera se puede herir con la misma palabra. Los judíos conservaron la palabra de Dios. No hace muchos años encontraron en las cuevas del Qumran todavía el libro de Isaías, exactamente como lo tenemos en la Biblia. Ellos conservaron la palabra de Dios. Yo miraba el territorio y decía, ¿cómo pudieron guardar la palabra y que dure tantos años? Y allá estaban las cuevas donde fueron guardada la palabra, parte de la palabra. Ya el clima ayudó, el lugar donde los pusieron. Entonces los judíos conservaron la palabra de Dios, pero cuando la palabra Cristo vino, fueron ellos los que lo condenaron y lo mataron. Entonces, para que esa palabra se convierta en viva, necesita una boca y la unción del Espíritu. Porque los religiosos usan la palabra y no pasa nada. Pero la palabra viva de Dios levanta muertos, sana enfermos, es creativa, detiene las tormentas, derrota al enemigo, abre puerta. Es una verdadera espada.
Esa misma palabra es eficaz y es rápida. Tan rápida que en 6 días Dios creó con su palabra todo lo que nosotros vemos. Porque Dios habla y algo sucede. Declara y algo acontece. Confiesa y algo nuevo viene. Entonces la palabra, además de eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Una espada necesita ser fila, necesita ser cortante. ¿Por qué? Porque esa espada tiene que penetrar. Esa espada, que es la palabra, entra a lugares donde nadie puede entrar. Esa palabra profundiza en lo más escondido del corazón humano. ¿Por qué? Porque tiene poder. Esa palabra llega a todos los sectores de la sociedad. Y debemos usar la palabra porque el Señor ha dicho que nunca volverá vacía. O sea que la palabra que Dios nos da viene con un mensaje. Por eso es que es poderosa. Es lo más poderoso que existe en el universo. No la menospreciemos, sino más bien honrémosla, usándola siempre. El hombre necesita recordar acerca del poder que tiene la palabra. Dios les dio leyes al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esas leyes que les dio eran para vida, pero cuando ellos miraron los rayos y escucharon los truenos, quedaron atemorizados y se negaron a escuchar directamente la voz de Dios. Éxodo, capítulo 20, verso 18. Dice que todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y te vamos a escuchar. Pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y esto mismo viene repitiendo el pueblo por años. Siempre está buscando a personas que escuchen a Dios, porque por sí mismos no van a buscar la voz. Huyen de la voz, tienen temor. Pero tras que saben que alguien más o menos escucha algo de Dios, ahí está todo el mundo preguntando, como si fueran brujos, como si fueran adivinos. Cuando Dios quiere hablar con todos, muchos no están dispuestos a escuchar. No pueden oír ni recibir el impacto completo de la voz de Dios. Por eso escogen escuchar solamente la voz del hombre. Porque en el Sinaí Él los estaba llamando para que se consagren, para que sean una nación santa, porque Él conocía sus debilidades, por eso el llamado era para apartarse del mal. Hebreos 11:3. Afirma Hebreos que por fe sabemos que Dios formó el mundo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene poder en sí misma. Y cuando se la habla en el poder del Espíritu, trae a la existencia cosas nuevas. ¿Por qué? Porque está escrito en Proverbios 18, 20 y 21, el fruto de su boca del hombre sacia su vientre. Con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Entonces, sabemos que la vida cristiana
No es una vida de esfuerzo humano, sino es una vida de transformación por el Espíritu Santo. Por tanto, el entrenamiento de nuestra boca también es labor del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos manda a volver a la palabra, a depender de ella, a aprender a usar esa espada que Él nos ha dado. Esa espada que tiene vida, que es eficaz y que es más cortante que una espada de doble filo. El mismo Dios que mató a los 3,000 al dar la ley en el monte Horeb, también avivó a 3,000 personas cuando les dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la espada de doble filo de Dios sirve tanto para vida como para muerte. La espada del Espíritu de Dios es la palabra. Y para regresar a Dios y vivir necesitamos morir. Debemos pasar por la espada llameante que nos separa de Él para poder volver a entrar en el jardín. Este Horeb es la palabra de verdad, porque la palabra nos convence de nuestro pecado, de nuestras rebeldías y de nuestra desesperada necesidad. En el Pentecostés de hoy en día, tras el cumplimiento de la Pascua, la misma palabra que nos mata también nos aviva por el poder del Espíritu que ha venido ahora. Nosotros mismos hemos atravesado las profundidades del tratamiento, del juicio, la limpieza del pecado. Y muchas veces hemos clamado a Dios para que nos dé fuerza, para que nos dé gracia, para someternos a su espada. Porque esa espada obra tanto para muerte como para vida, ya que Él mata y da vida con la misma palabra. Así que cuando entendemos su palabra, no hay otra forma de vivir, sino ajustando nuestra vida a las demandas de ella, de la palabra. Por eso es que necesitamos una pasión por conocer más de su palabra, hambre para leerla, porque en ella tenemos orientación para sacar consejo para nuestra vida diaria. Y esos consejos que están ahí para nuestra vida diaria mejoran nuestra calidad de vida. Porque cuando no hay visión, la gente se desenfrena y comienza a quebrantar la ley, pecando también desenfrenadamente. Entonces, la palabra corrige nuestra forma de vivir. Por eso es que hay que leerla, porque la misma palabra es la que trae la transformación. El Espíritu Santo trae la transformación por el poder de la palabra. No hay otra forma de transformarse. No es que va a aparecer el Espíritu Santo y transformado, no. Es la palabra, por la palabra es que somos transformados, porque esa palabra va limpiando nuestra mente, esa palabra va limpiando nuestros deseos, esa palabra va limpiando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, esa palabra va dándonos equilibrio, esa palabra nos enseña a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esa palabra nos evita un mundo de problemas. Busquen esa comunión con Dios. Todo va a mejorar. Va a poner gente que a su servicio, gente que le ayude, porque uno le pide al Señor. Entonces, si empiezan temprano, el tiempo les alcanza para todo. Es probando. Y lo que Dios les va a hablar siempre va a estar de acuerdo a su palabra. A veces también lo va a probar. Porque Él actúa como Él
quiere. Eso es para probar nuestro corazón y nuestra obediencia. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración de reconciliación. Determínele la palabra. Determine, ponga en su corazón: Dios mío, yo quisiera esas cosas. Ayúdame a hacerlo una realidad. Que yo pueda tener una comunión contigo las 24 horas del día. Que yo pueda despertar con un corazón agradecido, dándote gracias por un nuevo día. Que yo pueda escuchar el canto de las aves, cómo te cantan, Dios, desde temprano te cantan. Ellas te cantan agradecidas porque ellas saben que vos las alimentas. Yo quiero experimentar eso. Yo quiero experimentar. Ayúdame, Dios. Ayúdame, quiero amar tu palabra. Quiero poder decir como el salmista: cuánto amo yo tu ley. O me deleito en tu palabra. Hable con su Dios. Hable, exprese sus sentimientos, exprese sus deseos. Y si no quiere, también dígale: mira, Señor, no quiero, pero escuché que hay que probar. Y eso sí quiero probar. Quiero que se haga una realidad esto en mi vida. Que yo tenga contentamiento de pertenecerte. Que tú pongas paz en mi corazón. Que yo pueda leer y ser ministrado por tu Espíritu Santo, enseñado por ti. Que la palabra me traiga vida, que avive mi vida. Que me refresque, que me transforme. Yo quiero ser ejemplo para otros, Dios. Y solamente vos, Espíritu Santo, puedes enseñarme a vivir una vida diferente. Yo anhelo esas cosas. Anhelo estar continuamente en tu presencia. Y yo sé que voy a estar en tu presencia si yo corro rápido a arrepentirme de las cosas que no te agradan. Yo sé que así, de esa manera, no voy a romper la comunión contigo. Reconozco que te necesito, Dios. Te necesito. Aplica tu sangre, Dios, a mi vida. No he sido lo que he querido, Señor, pero no es culpa tuya, es culpa mía. Pero hoy determino, Dios, buscarte. Determino buscarte de una manera diferente. Quiero caminar contigo. Quiero ser como Enoc, Señor, que caminó contigo hasta que te lo llevaste. Quiero ser como Noé, un hombre justo, que obedeció a tu voz, a tu palabra. Quiero ser como David, un hombre conforme a tu corazón, Señor. Quiero ser como aquellos que están en el libro de Hebreos, Dios, que caminaron por fe, siempre pensando en el invisible. Yo quiero llegar a la meta, Dios. Ayúdame. Quiero aprender a usar la espada del Espíritu, que es tu palabra. Y quiero vida, Dios. No quiero muerte, quiero vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, eterno. Gracias, poderoso. Gracias, Dios bueno. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Te bendigo, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,